En una prueba de opción múltiple sobre vocabulario en inglés, Brooke obtuvo 29 de 35 correctos. ¿Qué porcentaje de los problemas extrañaba? Y se nos pide redondear la respuesta a la décima de porcentaje más cercana si es necesario. Tenemos que tener cuidado con esto porque tenga en cuenta cómo es la pregunta, ¿qué porcentaje de los problemas se perdió? Y la información dada es sobre cuántos acertó. Entonces obtuvo 29 de 35 correctos. ¿Y por qué 35 menos 29 es igual a 6? Esto significa que se perdió 6 de los 35. Entonces la pregunta realmente es, ¿qué porcentaje es 6 de los 35? Y podemos responder esta pregunta de dos maneras. Si definimos P como el porcentaje de problemas perdidos, primero podemos definir P como una fracción, luego convertir la fracción a un decimal, luego el decimal a un porcentaje. Entonces, primero respondamos la pregunta de esta manera, y luego veremos un segundo método. Entonces tendríamos P igual, nuevamente 6 de 35 sería la fracción 6/35 y ahora convertiré esto a un decimal y luego a un porcentaje. Para convertir una fracción a un decimal, dividimos. Siempre es el numerador dividido por el denominador. Así que entra en la calculadora, 6/35 como un decimal sería 6 dividido por 35, ingrese. Entonces esta es la forma decimal de la fracción 6/35. Ahora para convertir el decimal a un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje. Entonces multiplicado por 100, ingrese. Y se nos pide que redondeemos a la décima más cercana de un porcentaje, así que porque tenemos 1 en el valor posicional de las décimas, y 4 en las centésimas ya que el 4 es menos de 5, redondeas hacia abajo y, por lo tanto, redondearemos al 17.1%. Entonces Brooke perdió el 17.1% de los problemas en la prueba. Otro enfoque para resolver el mismo problema sería responder la pregunta 6. ¿Qué porcentaje de 35? What percent of 35? Para escribir una ecuación de porcentaje típica, podemos usar estas palabras clave para ayudarnos a escribir la ecuación donde es igual a igual, de multiplicación de medios y lo que representa lo desconocido, que en este caso sería P para el porcentaje de problemas perdidos. Entonces, para escribir la ecuación porcentual, tenemos 6 es, entonces la ecuación comienza con 6 iguales. Y luego tenemos qué o qué porcentaje representa lo desconocido, por lo que tendríamos P. Y luego de 35 significa multiplicado por 35, por lo que también podríamos escribir esta ecuación como 6 es igual a 35P. Observe cómo cuando vamos a resolver para P, el siguiente paso es dividir ambos lados entre 35. Y una vez que hacemos esto y simplificamos, la derecha se simplifica a solo 1P o P. En el lado izquierdo tenemos 6/35, que es lo que usamos aquí para encontrar el porcentaje, y ya sabemos que es aproximadamente el 17,1%. Entonces, por supuesto, el resultado es el mismo usando cualquier enfoque. Espero que hayas encontrado esto útil.